Vamos a tocar un tema, y yo creo que lo vamos a ver en un par de sesiones, no creo que alcancemos a verlo en una sola, por lo extenso, porque abarca mucho tiempo y porque son muchas las ideas que están detrás de los temas que vamos a tocar. El tema, como ustedes vieron, en este proceso de Geulah, en que Ramjal nos ha enseñado los procesos del Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, hemos visto los obstáculos que es el surgimiento en el último tiempo del Islam, vimos un poco la clase pasada también el surgimiento del cristianismo, y obviamente todos estos puntos son puntos que estropean el camino de la Geulah y que deben obviamente ser corregidos. Sin embargo, hay otro tema bastante importante que es necesario también tener presente para poder construir la idea completa que la Yahadut tiene, que el judaísmo tiene sobre el proceso de Geulah. Y eso es lo referente a lo que se conoce como las tribus perdidas de Israel. Akshab, las tribus perdidas de Israel son un acontecimiento histórico, o sea, es algo que ocurrió en un momento de la historia, o sea, es un hecho concreto, no es una idea, no es una fantasía o una creación literaria, ocurrió en un momento que 10 tribus de Israel fueron exiliadas y desaparecieron. Y por lo tanto es necesario estudiar también el tema a nivel histórico en el momento que ocurrió. Sin embargo, este acontecimiento, como muchos otros que están descritos en el Tanaj, no comienzan con el acontecimiento mismo. O sea, no son frutos precisamente de ese momento, sino que son una forma en que ese momento manifiesta cosas anteriores, cosas bastante más profundas que acontecen antes de. Y en este punto cabe hacer una reflexión que obviamente es una reflexión que tenemos que tener presente con respecto a un dato, ¿bien? Que es el siguiente. Según la Torá, eh, una vez que Noah sale de la Teibá, sale del arca donde se salvó él y junto con él 8 personas, que son él, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas, y repueblan el mundo. Este mundo fue dividido entre los 3 hijos de Noah, que son Shem, Ham y Yafet. Cada uno de ellos ocupa un sector del mundo conocido. Tenemos a Shem, que ocupa lo que hoy día podríamos llamar Asia, a Ham, que ocupa África, y a Yafet, que ocupa Europa. Esto es la división tradicional que conocemos del mundo y que la Torá nos lo enseña, que nos enseña además que después de esta situación de división del mundo en estas 3 partes, las naciones finalmente se van a agrupar en 70 pueblos originales, o sea, 70 pueblos originales, de los cuales van a descender todos los pueblos que hoy día conocemos que existen en el mundo. Este es el programa más simple al que podemos acceder, o sea, lo más simple a lo que nos podemos remitir. Sin embargo, ocurrió con el descubrimiento, por lo menos, de los europeos peninsulares, o sea, de los españoles, el descubrimiento de América en 1492, ocurrió un hecho que fue bastante complejo para los propios descubridores, y es el hecho que llegaron a una tierra que al parecer ellos pensaban
que estaban llegando a las costas de Asia, que de alguna forma llegaban a las costas de Asia y que encontraban allí, obviamente, o iban a encontrar allí a los habitantes propios del continente asiático que ellos ya conocían o que sabían de ellos, porque todo el extremo oriente, lo que llamamos hoy día el extremo oriente, todo lo que es China, Mongolia, China, etcétera, etcétera, eran lugares conocidos ya de la época de los romanos. Entonces, probablemente pensaban esto. Ahora, con el tiempo se dieron cuenta que no habían llegado a Asia, sino que estaban en un continente nuevo que ellos desconocían. Simplemente estoy hablando de forma muy, muy simple, porque no es tan seguro de que no lo hayan conocido, pero al menos a nivel oficial, estoy hablando a nivel oficial, se enfrentaron a un lugar que era desconocido. Y esto no es el punto más importante, porque hay muchos lugares que descubridores llegaron a islas que ellos no conocían, que estaban solamente habitadas por animales o una cantidad de fieras que probablemente tampoco conocían, pero simplemente es algo que era posible encontrar. Además que hay que tener en cuenta que los primeros lugares a los que Colón llegó eran islas. Entonces, esto no era el punto. El punto era que descubrieron en estos lugares a seres humanos. Y descubrir en un continente que no conocían seres humanos fue una pregunta. Según lo que ellos mismos creían, ellos son de alguna manera herederos de ciertos principios que están escritos en la Torá. Los descendientes de Jefet ocuparon Europa, los de Ham África y los de Shem Asia, y punto, y no hay más. Entonces de pronto se encuentran con un continente entero en los cuales viven seres humanos y en los cuales varios de estos grupos ya se habían organizado y tenían imperios, tenían construcciones piramidales o sistemas de sociedad ya construida, o sea que eran personas que ya tenían un background, que ya tenían detrás de ellos una historia bastante extensa. Y esto obviamente hizo que surgiera la gran pregunta de dónde estas personas habían salido. Porque si solamente existen estos tres descendientes de Noah, entonces es también necesario preguntarse de dónde estas personas salieron. Y las respuestas se dieron de muchas formas, se dieron de bastantes pensadores, entre ellos pensaron el tema. Sin embargo, quiero dejar ahora el tema de los conquistadores y las respuestas que ellos dieron a esta pregunta y marcarme en un hito bastante interesante, y es el hecho que en general, obviamente que hubo excepciones, pero que en general los rabinos de Israel, cuando se enteraron de esto mismo, y ellos son los que mantienen y conocen lo que está escrito en la Torá, y por lo tanto también la pregunta tendría que ser pregunta, no preguntaron. O sea, ellos no preguntaron a estas personas que viven en ese continente nuevo, que llamaron Nuevo Mundo, de dónde ellos salieron. La mayoría de los Rabanim no preguntaron esa pregunta. Y esto nos lleva obviamente a entender el por qué. ¿Por qué no lo preguntaron? Es obviamente que supieron que de pronto habían conquistadores europeos que estaban llegando a tierras desconocidas y allí habían personas que no sabían de dónde habían salido, que además tenían construcciones y sistemas de organización, etc. Y esto no fue una pregunta. Frente a una élite intelectual tan intensa y tan formada como son los sabios de Israel, era obvio que esta pregunta tendría que haber sido formulada y tendría que haber sido respondida. No lo hicieron. Entonces, como no hubo pregunta, obviamente tampoco respuesta, esto puede darse por varios motivos. Uno,
que tal vez no fue parte de su preocupación, lo que es bastante dudoso, pero los sabios de Israel se preocupan de todo. O que no era necesario preguntar porque ellos no tenían duda de quiénes y de qué estábamos hablando. O sea, que ya sabían qué es lo que había más allá de las columnas de Hércules, que era el estrecho de Gibraltar, de donde salían todas las naves. Probablemente ya sabían lo que había más allá y ya tenían ideas bastante desarrolladas y conocimientos de qué es lo que estaba detrás de las columnas de Hércules. Entonces, o sea, si esto fuese así, entonces obviamente tendría que estar escrito, tendría que en algún lugar aparecer que ellos sabían lo que había, o por lo menos datos o comentarios de este tipo de situaciones y de personas y etcétera, ¿no? Y entonces, muy simple, vamos a buscar y vamos a ver. Y sí, está escrito. Hay Midrash de la época de la escritura de la Mishnah, estamos hablando hace casi 1800 años atrás. Hay Mishnah, hay Gemarot, hay más Midrashim, hay historias de los sabios de la Edad Media, hay comentarios de Rashi, a Gemarot y a diferentes otros libros. Hay comentarios a libros de pensamiento judío como el Kuzari, donde las respuestas están, o sea, las ideas están de que llegaron a estas nuevas tierras personas que probablemente habían desaparecido del pueblo judío en algún momento y que llegaron a estas tierras. Esta fue la misma respuesta que también los conquistadores, por lo menos los primeros 100 años, se dieron, aunque después la dejaron de lado porque ya no les interesó tanto, lo que les interesaba era explotar cuanto más y obtener la mayor cantidad posible de ganancia. Sin embargo, para nosotros no fue una sorpresa, porque ya había una idea de algo parecido, solo que probablemente no se sabía exactamente dónde, pero había una idea de algo parecido. Y esta idea, obviamente, está o rodea un tema dentro de la Yahadut, que es el que nos vamos a ocupar esta noche, probablemente esta tarde, en Israel es noche, en otras clases también, sobre las tribus perdidas de Israel. ¿Por qué precisamente ya se sabía o ya se conocía o lo que está escrito se vincula a este nuevo lugar? Y obviamente ahí tenemos que entrar ya a cosas más antiguas e incluso prediluviánicas. En la Torá aparece en el principio, en el Sefer Bereshit, perdón, en el Sefer Bereshit, en un principio, la Torá nos enseña la historia de un personaje que se llamaba Lemech. Este Lemech era descendiente de los primeros personas que habitaron la tierra, descendiente de Adán y de Javá. Ustedes saben que Adán y Javá tuvieron dos hijos, uno mató al otro, quedó Caín vivo y tuvo 7 generaciones de descendientes. Y después Adán tuvo otro hijo llamado Shet, y de Shet es donde probablemente desciende el resto de la humanidad. O sea que a nivel humano, la humanidad se divide en dos comienzos. Un comienzo a partir de Caín y otro comienzo a partir de Shet. Ambos, o los descendientes de ambos, todavía existen. Son esencialmente distintos unos de otros por varios motivos. No nos referimos precisamente a cosas étnicas,
sino a otro tipo de circunstancias, a otro tipo de esencias que están presentes en los descendientes de Caín y que no están presentes en los descendientes de Shet. No hay que olvidar que desde el punto de vista de la Torá, Caín fue un hijo que él fue el primogénito, el primero que nació, y probablemente fue engendrado en combinación con las fuerzas de Adán, pero también en combinación con las fuerzas del Nahash, o sea, de la serpiente, a través de una fuerza espiritual que manejaba la serpiente, que se conoce en profundidades de la Torá como el ángel Samach Mem. Y entre ambos engendra a Jabá, a una persona, a un hijo, que este hijo es Caín, después a Hebel, que al parecer era totalmente a partir de la fuerza de Caín, y ya después de 130 años, donde obviamente ya no quedaba, no había ya presencia del ángel, engendra Adam Arishon a su tercer hijo Shet, que es la humanidad que todos conocemos. ¿Bien? Pero la primera humanidad, la de Caín, se mantuvo. Eh, y la Torá nos enseña aquí en el Sefer Bereshit, en el capítulo 4, en el versículo, Yud Zayin 17 del 4, dice: Vayedá Caín et ishto, y conoció Caín a su mujer. No es que no la conocía, él tenía 3 mujeres en ese momento. Y conocer quiere decir que estuvo con una de ellas. No sabemos exactamente cuál, si fue la primera, la segunda o la tercera de las 3 que él tenía. Batahar, y esta mujer quedó embarazada, Batelet et Hanoch, y ella dio a luz a un niño que lo llamaron Hanoch. Hanoch va a ser también un nombre que se va a repetir en varios grupos de personas, porque Hanoch no solamente es un nombre de una persona, sino que Hanoch representa la imagen del maestro, o sea, representa el hombre que sabe los secretos, el hombre que conoce las cosas ocultas. Ese se llama Hanoch. Y por lo tanto, en varios grupos humanos donde se necesita un imán que anule, que nuclea a todas estas personas, aparece obviamente Hanoch como el punto central. Y Baihi Bone Ir, y Hanoch se transforma en un constructor de ciudades. Baikra Shem Air Keshem Beno Hanoch. Y se llamó el nombre de la ciudad que ellos construyeron como el nombre de su hijo Hanoch. O sea que la primera ciudad que existe en el mundo, que existió en el mundo, también se llamó Hanoch. ¿Dónde está esta ciudad? Vamos a tener que hurgar un poco más para saberlo. Vaivalet la Hanoch et Irad, después de Hanoch tuvo a Irad, estoy leyendo el Pérez 4, Pérez conocido por ustedes. Beirad Galad et Mehuyael, Mehuyael Galad et Metushael, o Metushael Galad et Lamech. Y después de varias generaciones nace un personaje que se llama Lemech, que es un personaje bastante interesante dentro de la historia humana. Es el cazador ciego, él cazaba a pesar de que era ciego. Y él tenía dos mujeres, a diferencia de Cain, que empieza con 3, él tenía 2. Y dice acá: Vaikachlo Lemech Tenashim, tomó 2 mujeres, Shema Ada, la primera se llamaba Ada, Shema Shenit Tzila, y la segunda mujer se llamaba Tzila. Explican nuestras tradiciones que estas personas tenían siempre 2 mujeres, porque una mujer estaba dedicada al placer y la otra mujer estaba dedicada al embarazo, o sea, una se quedaba embarazada para tener hijos y de esa manera continuar con la familia, etcétera, mientras que la otra
le daban de beber unas aguas especiales, no un ungüento, una pócima especial, que se llaman Mei Akarim, y de esa manera ella no se quedaba embarazada, es una especie de método anticonceptivo. Y cuenta la Torá que Batelet Ada, que dio a luz Ada et Yabal, a Yabal, Hu Haya Avi Yoshebo Belumikne, que fue el primer pastor que existió. Él comenzó con este oficio del pastoreo, muy importante en la época, y tuvieron otro hijo que se llamó Yuval, también de Ada, que Yuval fue Yuval fue el primer músico. Avi Koltofej Kinor Beuga, que él se dedicó tomar, o sea, a crear y por lo tanto a eh, tocar en el sentido de crear música con algo que se llama Kinor y con otra cosa que se llama Ugab. No sabemos exactamente la forma que los instrumentos musicales tenían, es más probable que hayan sido uno de cuerdas y otro de viento. Ok, esto es una familia y Cain, como dije, tienen fuerzas especiales que estas mismas cosas en las descendencias de Shet no las vamos a encontrar, pero aquí sí. Sin embargo, la Torah nos dice, Betzila Gamhi, Betzila Gamhi. También Tzila, ella también, o sea, lo acentúa como que no tendría que haber sido así, y así fue. Tzila también tuvo un hijo. Esto quiere decir, como lo entendemos por nuestras tradiciones, que no quiso tomar las aguas esas del anticonceptivo y también se quedó embarazada. Y esta Tzila tuvo por hijo a Tubalcaim, Lotesh Kol Joresh Nehoshe Tubalsel, que fue la primera persona que se dedicó a trabajar los metales, trabajar el metal. De Ajot Tubalcaim Nama. Y la hermana de Tubalcain, o sea, nació una mujer, se llamó Naamá. Naamá fue, aquí no está escrito en la Torá, pero sí lo sabemos por nuestras tradiciones, fue la mujer que inventó el telar, o sea, a poder trabajar haciendo hilos de las lanas sacadas de los animales y eso, con eso ponerlos en un telar y construir telas y fabricar telas. Bueno, esto es la familia de Cain, como les dije, una parte bastante especial de la humanidad. Los jajamim nos enseñan que todos estos personajes, incluyendo la propia mujer, o sea, son cuatro, finalmente cuatro, tenemos a Yabal, Yubal, Tubal Caín y Naamá, fueron personas, debido a que esa es la esencia de esa corriente, de esa familia, fueron personas que no utilizaron bien los grandes poderes que ellos tenían de ser creadores y se transformó las cosas que hicieron en cosas negativas. El pastor criaba animales para después sacrificarlo a dioses. El músico utilizó los instrumentos de cuerda y de viento para tocar y cantar frente a los ídolos. El herrero se dedicó a construir con los metales armas para matar gente. Y Naamá se transformó en un ser, finalmente ella fue la esposa de Noah, sin embargo tenía también perspectivas bastante negativas de la forma de conducir su vida y el mundo. Entonces, estos personajes fueron bastante negativos al principio, y cuando la descendencia de Shet, que es el tercer hijo de Adán, donde ya no había tanta presencia de la Zohamá, se dice en hebreo, ¿okay? de la influencia de Cain, Shet nace bastante bien y los descendientes también, como están escritos después, hasta Noah y después de Noah hasta Abraham, todos esos descienden de Shet. No vieron con demasiado entusiasmo la presencia de este grupo de personajes de Yabal, de Yubal, de Tubalcain y de Naamá, y los expulsaron. O sea, los expulsaron de
los lugares donde ellos vivían, y ellos tuvieron que buscarse otras tierras donde poder hacer lo que ellos hacían y de esa manera sobrevivir o vivir en lugares donde no estuviesen mezclados con la descendencia de Shet. Esto es así comienza una historia de peregrinaje de estos cuatro personajes, Yabal, Yubal, Tubal-Cain y Naamá. Naamá también fue la esposa de Noah, como les acabo de decir, o sea, no fue una cosa de un día a otro, sino que fueron muchos tiempos. Eh, y que terminan con la descendencia de Cain en otros lugares del mundo. Esto es lo que los sabios sabían de que había algún lugar en el mundo, tiene un nombre también según los sabios, se llama Arzeret, una tierra, o se llama la tierra de Ofir, tiene varios nombres, y allá estaban estos personajes. Esto es algo que ocurre en distintas épocas en el desarrollo de la historia del pueblo judío. Ahora no vamos a tener tiempo de ver todo. Hubo varios contactos entre los descendientes de Shet, que ya estamos hablando, Noah, y después de Noah tenemos que hablar de Abraham, y de Abraham tenemos que llegar a Jacob, Jacob Yosef. En Yosef ya hay una necesidad de relacionarse con la primitiva descendencia de Caín. Ahora, nosotros sabemos que hubo un diluvio, que en el diluvio murieron todos. Entonces, ¿cómo se puede explicar que todavía hayan quedado descendientes de Caín en algún lugar del mundo? Eso es una shela, es una pregunta que tiene varias respuestas, pero que vamos a irlas cotejando poco a poco, e incluso según la opinión que dice que realmente no quedaron descendientes de Cain en ninguna parte, y los que se habían ido a Arzeret, a Ofir, etcétera, Tarshish, los nombres míticos de este lugar, también fallecieron, pero muchas de sus construcciones quedaron y muchos de los lugares donde se habían organizado quedaron como una invitación abierta para que él quisiera venir o ir a esos lugares. Sabemos que hubo unas relaciones en las épocas de Yosef Atzadik con ciertos personajes de otros lados, y también lo sabemos en la época del rey Shlomo, que para poder construir el Bet HaMikdash que él había decidido construir, junto con el rey de Tiro, que se llamaba Hiram, tenía el mismo nombre del arquitecto que le ayudó a construir el Bet HaMikdash, no hay que confundir entre los dos, son dos personas distintas. El rey de Tiro le proporcionó barcos para ir a las famosas tierras estas a buscar oro. Y así es como lo hizo y llegó a todos estos lugares durante viajes que hizo de 3 años, como está escrito en el Tanaj. Como les dije, ahora no vamos a analizar cada punto, porque nos llevaría a muchos puntos que hay que explicar cada uno y uno. Esto ocurre hasta la época del rey Shlomo. Durante la época del rey Shlomo se produjo la posibilidad de ir con estas barcatas. No hay que olvidar que los astilleros del rey Shlomo estaban en Aqaba. Aqaba es donde es frente, por el lado de Jordania, donde en día está Eilat. O sea, estamos hablando del Mar Rojo. Entonces quiere decir que los barcos no salían hacia Europa, no había canal de Suez entonces, sino que los barcos se dirigían o hacia África o hacia la India. Esas eran las dos posibilidades de los barcos del rey Shlomo. Pero curiosamente, la flota y la ayuda que le proporcionó el rey de Tiro está en el Líbano. El Líbano tiene toda la costa con el Mediterráneo. También Israel tiene costa con el Mediterráneo, entonces es bastante raro también que los astilleros, los barcos hayan salido de Eilat. Es decir, que iban a otro lado, no necesariamente al mar de Europa, ¿no? O sea, no al Mediterráneo, porque si no hubieran tenido los astilleros en ese sector y no al otro lado. Tampoco es posible pensar que hayan construido barcos en Aqaba, en Eilat, y después los hayan llevado
por el Negev hasta el Mediterráneo. Me parece bastante poco lógico. Como fuera que fuese, esto funcionó durante la época del rey Shlomo, pero después, en uno de los reinados, Hashem le prohíbe al rey de Israel, hacer negocios con un personaje y por lo tanto las próximas expediciones de barcos nunca salieron. Los próximos barcos no salieron nunca. O sea, cuando se quiso hacer lo mismo que hizo Shlomo, no volvieron a salir los barcos. Esto ocurre y después pasa algo en el transcurso de la historia de Israel, en que los asirios, es un imperio que está en lo que hoy sería Turquía, Siria, todo el Oriente Medio, incluyendo hasta Persia, se atacan a Israel y allí se produce un conflicto bastante problemático. Akshat, después de la muerte del rey Shlomo, como saben, se produjo un cisma, las tribus se separan y 10 de las tribus forman un solo reino que se llama el reino de Israel, y 2 tribus quedan, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, junto con una tribu que no tenía parte de la tierra, que es la tribu de Leví, Leví y Coanim, quedan en Jerusalén y forman el reino de Judá. Y el reino de Judá se continúa hasta la destrucción del primer templo. Ahí te veo un poquito. En cambio, en el norte del país, donde se estableció el reino de Israel, este reino no duró mucho tiempo porque fue atacado por los asirios. Los asirios vinieron y atacaron el norte del país, y esto fue lo que provocó el exilio de las tribus. Ahora, el exilio no se dio de una sola vez, sino que fue en en tres momentos. Y así es como dice el Midrash. El Midrash dice, el Midrash Bemidbar, en uno de los libros, trae el Midrash una pequeña descripción de lo que fue el exilio de las tribus. Dice, Atamotse Sanjerib Igla Otam Shalosh Galuyot. Sanjerib, que era el rey de Asiria, fue el que atacó el norte de Israel. Él llevó a las tribus en 3 exilios, o sea, en 3 momentos distintos. Galut Rishonah, el primer exilio, Igla la Reubení, Bela Gadi, Bela Hatzi Shebet Menashe. En el primer exilio salieron de Israel exiliados la tribu de Reuben, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Eran las tribus que vivían en lo que hoy día sería el sur de Siria y el norte de Jordania, lo que se conoce como Area Basham, las montañas de Basham. Esto queda, como les dije, en la frontera norte de Israel hacia el oriente. Entonces fueron las primeras tribus que fueron al exilio. Ashnia, la segunda vez, o sea, Sanjerib volvió otra vez, atacó nuevamente al norte de Israel y se lleva exiliado Bashnia a Shevet Zebulun, Beshevet Naftali. Zebulun y Naftali, otras 2 tribus más que se ubicaban en la costa, en la parte costera del norte de Israel, también se las lleva al exilio. Sheneemar, como está escrito, Kaeta Rishom Hekel Arza Zebulun Arza Naftali. Así como la primera vez, así fueron llevados Zebulun y Naftali. Ushlishit, por tercera vez viene nuevamente Sanjerib, Iglal Shear Shvatim. Y en ese momento él lleva al exilio al resto de las tribus. Sheneemar, como está escrito, de Aharon Ichbid, Ichbidan que be Mehabet. Y a la última fue Ichbid. Ichbid significa fue muy fuerte, una cosa muy terrible llevarse a todas las tribus, pero utiliza el Midrash, estudia el Midrash, la palabra que aparece en el profeta Yeshayahu en el Perek Tet, utiliza la palabra como en el hebreo Mehabet,
Mejabed en hebreo significa escoba. Entonces vino por tercera vez y fue como una escoba que se los llevó a todos. ¿Eh? Esa es la situación. 3 exilios, o sea, 3 momentos en que el mismo rey exilia hasta llevarse finalmente a todas las tribus de Israel. ¿En qué fechas estas cosas ocurrieron? Estamos hablando más o menos, David Amelech fue hace 3000 años atrás, David. Entonces, y de ahí tenemos que pensar unos 200 años, más o menos estamos hablando de unos 2800, 2700 años atrás, más o menos. Ok, a pesar de esto, a pesar de los ataques del rey Sanjerib, y esto también es importante conocerlo, los libros nos enseñan que, o sea, hay diferentes libros que van junto con la tradición escrita, en la Biblia aparecen otros libros, que en el momento en que Sanjerib vino y atacó a las tribus, muchas personas de las tribus se escaparon hacia el sur del país, o sea, vinieron hacia el reino de Yehuda. Muchas personas de estas tribus vinieron y se escaparon y ingresaron al reino de Yehuda, que estaba en el sur del país, y de esa manera se salvaron de Sanjerib, del exilio, de las masacres, etcétera, se salvaron de esa. Entonces es evidente que en la época, por lo menos en los siguientes 200 años que duró el reino de Yehudá, el reino de Yehudá también tenía en sí parte del resto de las tribus. No era solamente la tribu de Yehudá y de Benjamín, sino que otras tribus también estaban o eran parte de ese conglomerado humano que era entonces manejado por los reyes de Israel de la casa de David. ¿Dónde fueron dónde fueron llevadas las tribus? ¿Qué se hizo con las tribus? Sobre eso no hay datos extremadamente claros. Sin embargo, lo que podemos deducir, o lo que podemos conocer de lo que está escrito en los libros, como está escrito en el Sefer Melahim, por ejemplo, dice, Vayaal Melech Ashur, y subió el rey de Ashur, que dijera Sanjerib, ¿no? Bejol Haaretz, en toda la tierra, la parte norte del país. Beyal Shombrom, llegó hasta Shombrom, la ciudad de Samaria. Beyatzar Alea Shaloshanim, sitió a la ciudad por 3 años. Está contando las cosas que ocurrieron. Ubishnata Chiit Leoshea Lahad Melech Ashur et Shombrom. Y en una fecha después de estos 3 años logró conquistar la ciudad de Samaria. Vayagelet Israel Ashura, y llevó a Israel, está en la parte final, llevó a Israel hacia Asiria, o sea, en el tercer galut llevan a las tribus hacia Siria, se las llevan hasta Siria. De Vayashev Otam, y las ubicó en un lugar que se llama Halach, otro lugar que se llama Jabor, otro lugar que es el Nahar Gozán, el río Gozán, y otro lugar que se llama Arei Madai, las ciudades de Madai. Ninguno de estos lugares son conocidos por nosotros. No sabemos exactamente dónde se ubican estos lugares, que supuestamente allí el rey Sanjerib ubicó o puso a los cautivos que había llevado a de las tribus perdidas de Israel. Después que las tribus fueron llevadas al exilio, puestas en estos lugares, como lo leímos, desaparecen, o sea, no se sabe más de ellas. Y comienza algo que en hebreo se llama la Ta'alumá, el misterio de Aseret Ashvatim, de las 10 tribus. Yo les informé sobre un tema anterior, que es el hecho de que al parecer los descendientes de Caín se fueron a habitar unas tierras desconocidas. Y los libros más adelante nos van a enseñar que probablemente hubo de alguna manera conexión entre los asirios, porque acá lo que
tenemos que buscar la clave es donde los asirios, o sea, Sanjerib y los Ashurim, donde ellos probablemente los podrían haber llevado. Y para eso se necesita saber dónde ellos tenían algún tipo de conexión, donde ellos conocían, qué es lo que ellos sabían, qué es lo que ellos conocían del mundo para saber si puede ser que fueron hacia allá, porque los Ashurim sabían. Bueno, sabemos que los Ashurim tenían contacto en tierras desconocidas, los dicen sus libros, nos hablan de cosas que no conocemos nosotros, pero que ellos probablemente si conocían, se puede ser que quisieron llevarlo a un lugar que fuese una tierra desconocida por completo. Otra pregunta, obviamente, es cómo llegaron a esas tierras. Obviamente que no lo hicieron por África, ni tampoco por el estrecho de Gibraltar, sino que lo hicieron por el oriente. O sea, que las llevaron hacia el oriente y de allí subiendo por lo que ya sería Rusia hasta el estrecho de Bering para poder cruzarlo. Así es que vamos a poder proponer el hecho de que parte de las tribus llegaran a lo que hoy día nosotros conocemos como América. Pero antes de llegar al punto ese, tenemos obviamente la Ta'amulá, qué pasó con ellos. ¿Bien? Y dicen los sabios, Amar Rabbi Yehuda Bar Simón, uno de los sabios del Midrash dice, Lola Makon Shegalu Aseret Ashvatim Galá Shevet Yehuda o Binyamin. Esto es muy importante. Dice, no al lugar donde fueron llevados las 10 tribus, allí fueron exiliados la tribu de Yehudá Binyamin. Yehudá Binyamin eran los que estaban en Jerusalén y que sufren la destrucción del primer Betamigdash y son llevados cautivos a Babel, a Babilonia. Bueno, a ese lugar no fueron llevados las tribus. O sea, la pregunta es bastante obvia. Sabemos que no fueron llevados allí porque si no los hubiesen encontrado. O los golim que llegaban después, los exiliados que llegaban después, los hubieran visto, los hubieran encontrado. Entonces está de más decir que no fue al mismo lugar. Lo que nos quiere enseñar acá el Midrash, que no es solamente que no llegaron al mismo lugar, sino que llegaron a dos mundos distintos. O sea, las dos tribus de Judá o Binyamin, después de la destrucción del Bet HaMikdash, llegaron al mundo conocido por nosotros, y que es el mundo del cual tenemos registros históricos. Pero las 10 tribus llegaron a un mundo desconocido, del cual no tenemos registro histórico. Shevet Yehuda, continúa diciendo este Midrash, Aseret Ashvatim Galu Lefanin Min Nahar Sambatyon. Y trae este mismo Midrash la primera mención del famoso río Sambatyon. Shevet Yehuda u Binyamin mefuzarim bechol aratzot. Y dice, las tribus de Judá, Benjamín, y ya después del segundo templo, la destrucción del segundo templo, están dispersados por todo el mundo. Sin embargo, las 10 tribus fueron llevadas detrás de un río que se llama el río Sambatión. Lo que significa esto, el río Sambatión y todo lo demás, lo vamos a analizar en profundidad para saber simplemente de qué se trata. Pero la forma más simple de entenderlo, existe un río. Puede ser que no sea necesariamente un río, es probable que sea un río, pero puede ser una identificación de una cantidad de agua muy grande que marca una diferencia entre nosotros y ellos. ¿Bien? O sea, una tierra lejana al otro lado de mucha agua, allí están o allí fueron llevados. Ese río se llama Sambatión porque, según la leyenda, es un río que durante toda la semana tira piedras. Toda la semana, la persona que pase cerca del río va a sentir que piedras saltan del río y que son tiradas a los dos costados. En cambio, en Shabbat, ese río no tiene corriente y las piedras no son arrojadas del río. Entonces lo llaman el río de Shabbat, descansa en Shabbat. Dice así el Midrashim, dicen, Shalosh Galuyot Nasu Aseret Ashvatim. Como dijimos, 3 Galuyot tuvieron las Aseret Ashvatim. Ejad Galtal Sambatión.
en uno de esos exilios fueron al Sambatión, o se quedaron más allá del río. Beahat Galtá Lefanim min Sambatión, y otro están al otro lado del Sambatión. Ejat Galtá le Dafno Shel Riblata. Hay unas que están en un lugar que se llama Dafna, en un lugar en el mundo que se llama Dafna. Beniblea Sham, y fueron absorbidos allá, o como está escrito en el paso que nos llega. ¿Bien? O sea, hay una idea que están detrás del río Sambatión y hay otra idea que dice que están en un lugar que se llama Dafna, que en un lugar así se llama Dafna. Akshav, trae el Ramban Nachmanides, un sabio español de la Edad Media, de Cataluña, de un lugar que se llama Gerona, que él después se fue a vivir a Carcassonne, al sur de Francia, en la época del florecimiento de todos los sabios de la Edad Media. El Ramban dice algo así cuando explica lo del Sambatión. Dice, Sambatión ze hinon ar Gozán. Él dice que el Sambatión es el río Gozán. ¿Bien? O sea, el río Gozán que está mencionado cuando se exilia a las tribus, ese río, dice, es el Sambatión, pero obviamente no sabemos cuál es el río Gozán. ¿Bien? Amuskar va pasuk, anal, como está escrito en el pasuk. Y otro de los sabios, Mashma Shehen Shnene Arot Shonim, hay quien opina no, que son dos ríos distintos. Y bueno, hay más opinión entre los sabios para poder ubicar precisamente dónde este río está, pero es una de las principales señales como para poder identificar dónde las tribus están, que están detrás de un río. Y este río es el río Sambatión y por lo tanto es un río que tiene actividades extrañas durante la semana y que en Shabbat se tranquilizan. Eso es lo que hay que entender. El hecho de las piedras, que arroja piedra, no necesariamente quiere decir piedra, sino que la Kavaná es que la corriente de este río es bastante complicada durante la semana y milagrosamente en Shabbat se calma. Algo más que tenemos que entender sobre esto, esta es una opinión, ¿no? La del el otro lado del Sambatión. Hay otro referente a las aguas a la mujer en método anticonceptivo. No, era algo que se llama lo que dije de que las primeras generaciones tenían dos mujeres y a una le daban un método anticonceptivo, se refería a unas hierbas que se llaman akarim. No sabemos lo que son las hierbas akarim. Hay unas hierbas que se llamaban así en hebreo. Quien escribió esto en los Midrashim sabía probablemente qué hierba era, pero nosotros hoy día no sabemos exactamente qué hierba es la que provocaba que eran estos métodos anticonceptivos. Estamos hablando del principio de lo que dijimos. Akshav, dije acá dos opiniones sobre en qué lugar podrían estar, unos al otro lado de un río, el Sambatión, o de una cantidad de agua que nos divide entre nosotros y ellos. Habla también el Midrash de una ciudad, que es la ciudad de Dafne. Recuerdan que habíamos hablado que Caín tuvo un hijo que se llamó Hanoch y que este hijo fue constructor de ciudades, construyó ciudades. No fue el único. Otros más construyeron ciudades que se van a mostrar después, que las vamos a encontrar después en el Tanaj. Y al parecer, este Dafne corresponde a alguna de las ciudades que fundó Hanoch. Y hacia allí los Ashurim, los asirios llevaron a parte de las tribus. ¿Qué lugar exactamente es? No lo podemos identificar, pero sí tenemos que seguir con la idea de que eran las tierras estas desconocidas. Allí hay una ciudad y esa ciudad se llama Dafne y ahí están también las tribus perdidas. En hebreo, Dafne es un laurel, es el laurel. Por lo tanto, esto quiere decir que Dafni, la ciudad de Dafni, crece en lugares donde hay grandes plantaciones de laureles, o donde el laurel como planta es bastante común. En estos lugares, probablemente oculto del ojo humano, haya una ciudad, y esa ciudad es la ciudad de Dafni. Tercer punto, que es el tercer lugar donde se puede ubicar
a las tribus perdidas, según lo que traen los Mekorot, las fuentes, es algo que se llama Arei HaHoshech, o sea, las montañas de la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un lugar en el mundo que se llama Arei HaHoshech, que son lugares que están vedados al ojo humano porque están cubiertos por nubes. O sea, podemos llegar hasta cierto lugar, pero después de ese lugar no podemos ver lo que hay detrás porque nubes muy espesas lo cubren. Para que esto ocurra y existan nubes, tienen que ser obviamente lugares que estén muy altos. O sea, estamos hablando de montañas muy altas, que en estas montañas hay nubes que cubren el paso y que no podemos seguir hacia otro lado. Bueno, en ese otro lado estarían otra parte de las tribus. No se olviden, son 3 galuyot, o sea, las tribus fueron sacadas en 3 momentos distintos. Según el orden que estamos estudiando, las primeras 3 fueron detrás del Sambatión, después hay otras que están en la misteriosa ciudad de Dafni, y finalmente el último grupo, que es la gran mayoría, están detrás de las montañas de la oscuridad, o sea, tapados o cubiertos por nubes. Eso es lo que los Jajamín han dicho sobre dónde las tribus fueron finalmente, dónde las llevaron los asirios. Es importante para investigar el tema desde nuestra perspectiva, o sea, desde el punto de vista de la Torá, que estas 3 posibilidades que mencionamos, tal vez después vamos a próximas clases a hablar de otras, pero estas características que mencionamos, las posibilidades que mencionamos, nos indican de una u otra manera que las tribus están perdidas. O sea, nos enseñan a nivel de pensamiento que las tribus no podemos en este momento ir y buscarlas porque están perdidas, ya sea porque están detrás de un río extremadamente peligroso, o que están en una ciudad cubierta de laurel en alguna parte del mundo o del Nuevo Mundo, o que están en unas montañas muy altas donde las nubes las cubren. Esto es cómo los jajamín nos han querido informar y, por supuesto, se tapa más de lo que se destapa, pero a nivel pashut hasta ahora es la información que tenemos. Eh, hay otra cosa más que es importante tener presente para analizar. Yo voy a dedicarme a analizar los 3 puntos de las 3 posibilidades, el Sambatión, el Dafni, la ciudad, y las montañas de la oscuridad. Y para eso vamos a utilizar, yo creo que si es que vemos la clase la próxima semana o la que viene, cuando continuamos con el tema, voy a utilizar los Midrashim, obviamente los Midrashim de Hazal, y voy a utilizar también el libro de Menashe Ben Israel que se llama La Esperanza de Israel, Mikveh Israel, donde creo que ya les había contado sobre un relato que hay de una persona que habló de un contacto con las tribus perdidas allí en un lugar selvático en Colombia. Antes de terminar, y si ustedes quieren después preguntamos, la necesidad de encontrar a las tribus no es simplemente algo anecdótico, no es que queremos saber qué es lo que pasa, dónde están, a ver qué es lo que ocurre, si comen igual que nosotros o si caminan como nosotros, no. Hay una época que se llama la época mesiánica, en la cual Am Israel completo tiene que retornar. Y esto incluye obviamente también a las tribus que tienen que retornar y no pueden haber desaparecido por completo, a pesar de, como dije, parte de ellos quedaron y probablemente tengamos dentro de nosotros muchas personas de todas las tribus, pero se necesita también el retorno de las tribus perdidas. Para eso es necesario entender el tema bien, comprenderlo bien, entender exactamente cuáles son las perspectivas que Hazal nos han enseñado sobre esto y analizarlos. De esta vamos a ver los 3 puntos en los libros
que son más relevantes para poder entender dónde probablemente habría que vigilar, o sea, dónde habría que ver, dónde habría que observar, tal vez algo que muchas veces nos pasó desapercibido, pero que está ahí y que a veces hay que tener un poquito más de perspicacia para poder ver aquello que muchas veces pasamos, pero no vimos. Que Besrat Hashem vamos a introducirnos en eso en las siguientes clases. Ok, les voy a dejar unos minutos para que pregunten si tienen preguntas, por favor. Shalom, Rabbi Noble Tamar. Hay una pregunta por el chat que dice que si podría explicar nuevamente lo referente a las aguas que les daban a las mujeres como método anticonceptivo. ¿Qué pueblo era? ¿Qué practicaban? ¿Por qué practicaban eso? Las hierbas esas que se ocupan tienen el nombre genérico de akarim, o sea, que son hierbas anticonceptivas. ¿Cuáles son exactamente? No lo sabemos, no está escrito, es un nombre muy genérico. ¿Okay? ¿Por qué lo practicaban? Para que hubiese una mujer que pudiera tener hijos y engendrar, etcétera, y otra que esté únicamente dedicada al placer. O sea, nada más, para eso lo hacían y por eso tienen esa costumbre de tener dos mujeres en las primeras generaciones. En cambio, Tzila, que era la que tenía que estar para el placer, ella decidió no tomar las aguas para así quedarse embarazada y tener hijos, y ahí donde nacen dos, que es Tubal-Cain y nada más. Gracias. ¿Quién otro tiene pregunta? Alma, adelante. ¿Sí? Gracias. Rabino, ¿y nosotros qué somos? Si nosotros no somos de las tribus perdidas, nosotros, ¿por qué tenemos la necesidad bueno, la misma necesidad de ustedes? Nosotros ya sabemos la verdad. ¿Nosotros de dónde procedemos? No, hay Gracias. otras cosas que tienen que ver con el alma. Las cosas que tienen que ver con el alma son cosas distintas. ¿Que? Nosotros estamos hablando acá de una situación histórica y de tribus que están perdidas y que tal vez podamos encontrarlas es necesario, porque sin eso no hay Yeulá. Pero hay otra cosa más que es el tema del alma. El tema del alma no tiene que ver con pueblos, tiene que ver con una realidad distinta que Akadosh Baruj Hu maneja en el mundo, del cual a veces las almas tienen que pasar por ciertos periodos de corrección para acercarse al judaísmo en el nivel en que Akadosh Baruj Hu haya decidido que así tenga que ser. Son dos temas distintos, no hay que confundirse. Un tema es el tema de las almas y otro es el tema que estamos estudiando ahora de las tribus perdidas. Ya así como que todo concuerda así como con la llegada de Mashiach. Ya mucha gente, Sí. tardará mucho todavía, Rabino. Eso no podemos saber exactamente cuándo. Pero Tashem, Naamá fue la esposa de Noah, sí. Naamá fue la esposa de Noah. ¿Podría decirme si la generación de Caín se extinguió o no? No. Como dije, hay toda una descendencia completa de Caín que todavía existe en el mundo. Y hay otra descendencia de Shet. Normalmente la descendencia de Shet somos todos los que estamos, y la descendencia de Caín son personas con características un poco más especiales. ¿Alguien hizo una Shalom, pregunta al final? No Shalom entendí la Rabbi. última pregunta que alguien dijo. Alguien Ocho. escribió en el chat una pregunta y no la alcancé a leer. Era la continuación, Rab, de si la generación ¿Cuáles de serían las Caín se extinguió. características de la descendencia de Caín? Son en general personas bastante crueles, muy inteligentes, muy fuertes, muy altos y características de crueldad bastante presentes. Y también ciertos poderes primigenios,
como capacidades telepáticas o ese tipo de cosas también están presentes, generalmente son descendientes de Caín. Moshe tiene la mano arriba. Shalom, shalom, legulam. Rafa, sí, una pregunta, pues es como una duda, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen que está escrito que de la tribu de Jetro, ellos son kenitas, ¿no? Kenitas, ¿sí? De Yitro, Ken. Ajá. Eh, entonces, ese kenita es de descendientes de Caín también. No, él no es descendiente de Caín. Yitro es descendiente de Midian. Midian es uno de los hijos de Abraham Avinu. Mm. ¿Y qué relación hay entre Nimrod y Hanok? Porque pues hay una similitud de construcciones y toda esa cuestión. Edificó Nimrod. casa. No, Nimrod, hay muchas características que los maestros primeros han heredado y que otras personas después de muchas generaciones se identifican, no para bien o para mal, con estas características. Nimrod es descendiente de Mitzrayim, es descendiente de Ham, de aquellos que heredan África, que no está relacionado con la descendencia de Hanoch, del Hanoch de Caín, ¿eh? Pero Ajá, recibió influencias sobre él para también dedicarse a construir y hacer cosas, la Torre de Babel. Con nosotros vemos la Torre de Babel es como una especie es la obra del alumno que quiere impresionar al maestro, ¿no? Entonces él quiso impresionar al primer maestro, que fue Hanoch, construyendo algo que sí sirviera, ¿no? Eso fue lo que él pensaba, ¿no? claro. Ok. Muchas gracias, Rap. ¿Hay alguna otra preguntita? Rabino, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Existen los reptilianos? Reptiliano se refiere a que personas que sean reptiles. Algo así dicen. Lo vi en No, el lo TikTok. que existen son personas que tienen características morales y más que nada morales y éticas que son muy difíciles de corregir y en muchos casos incluso imposibles de corregir. Si eso coincide con este tipo de figura mítica, es probable, pero no a nivel físico, sino más bien a nivel de comportamiento. Son a niveles de comportamiento que tienen características de este tipo, ¿no? Y o gente que hace cosas extrañas, o crueldad que prácticamente nosotros nunca escuchamos, como lo que pasó hace 5 meses en Israel con este grupo que probablemente tenga bastantes características extrañas, entre comillas, que no las habíamos identificado antes. O lo que hicieron los alemanes en el Holocausto, que también son cosas extrañas que aparecen, que probablemente apunten a un origen moral bastante dudoso. Por ahí hay otra pregunta relacionada en Gracias. el chat, Rap. Sí, Una bien. pregunta de Joseph que dice, ¿qué personas hoy serían descendientes de Caín con estas características que usted mencionó? Tenemos también una idea en Hazal que por varios motivos, ¿bien? No solamente en este caso, ¿no? Sino en otros muchos más, que en ciertas épocas se hizo un bilbul, se hizo una confusión entre todos los pueblos. Entonces hoy día no podemos conocer como identidad a ningún pueblo que se haya mantenido organizado según las características previas a una época que se llama la época de Sanjerib. Antes de él habían pueblos organizados que se mantenían, después de él ya hoy día no existe, o sea, hoy no existe ningún pueblo de los pueblos del mundo que podamos identificar a nivel de pueblo como tal o cual de las 70 naciones. O sea, las 70 naciones que existían en el mundo se mezclaron todas con todas.
Entonces, hay personajes que de uno u otro que se pueden ver en su crueldad, cierto tipo de cosas, que podríamos apuntar hacia allí. Por ejemplo, Hitler y Marchemont probablemente haya tenido la marca de Cain. Las personas de Cain tienen una marca especial. Probablemente él sí la tenía, u otros más. Estamos hablando de este calibre, ¿no? Probablemente, pero no podemos por pueblos, hoy día no se puede decir. Pues más bien se hay que identificar aquí o allá. ¿Bien? ¿Cuál es la marca de una serpiente? En alguna parte del cuerpo nacen con una especie de malformación donde aparece como una especie de serpiente. Es el padre, ¿no? Porque ellos descienden del Nahash, parte del Nahash. Rafa, otra pregunta, así, ya pues con el tema de que usted menciona también de algo de mezclado. Leí algo en el Zohar que dice, habla de las multitudes mezcladas, ¿Quién? ¿sí? Erev Entonces, Rab. Otra cosa se llama Erev Rab. ajá, Probablemente leí sobre el Erev Rab. Una sí, multitud mezcladas son eh, personas de egipcios que salieron y de otros pueblos que salieron con Amisrael cuando Amisrael salió de Egipto. En ujú, un gran porcentaje murieron, Moshe los mató en el Geta Egel. Después que ujú, hicieron el Geta Egel los eliminó, pero muchos de ellos todavía quedaron dentro de Amisrael. ujú. Sí, es que también por esa parte era que yo, la pregunta que le hice anteriormente, porque eh, ahí dice que le advierte Hashem a Moshe que tuviera cuidado de las multitudes mezcladas, Ajá. porque era, o sea, era una advertencia como de decirle que a raíz de eso iban a haber rebeliones como las que hubo cuando él tocó la roca, cuando hicieron el becerro de oro ¿Quién? algo así. Najón. Entonces son las multitudes mezcladas. Najón. Mm, Fueron tratados, se trataron de eliminar en la medida que se pudo, pero nunca se eliminó por completo. claro. Y Eso es también, otra cosa, no es Cain, es otra cosa aparte. claro, sino que ahí nombran que también están incluidos la tribu de Jetro. Nombran No, la tribu. en el Erev Rab no está excluido, que Yitro no, Yitro es otra cosa. Son Mm, una tribu distinta que permaneció con Am Israel por mucho tiempo, pero no es identificada, fue identificada hasta que bueno, se terminó mezclando. Pero no es, cuando se habla del Erev Rab se habla de otro ujú, grupo. ok, Rap, yo tengo muchas una gracias. pregunta así suelta, ahora que usted toca el tema de que las personas con esas características tienen algo particular en el físico. Eso puede estar relacionado con estas personas que uno de pronto a veces ve o se entera de que hay en otros países o aquí que nacen con malformaciones muy fuertes, pero muy fuertes de que tengan la cabeza torcida hacia atrás o de que tengan No, cosas hay raras son o no. cosas distintas, con cosas diferentes. El Mm, tema de la gente de Cain es que tienen como una especie de mancha en algún lugar del cuerpo parecido a una serpiente. Eso es lo ok. que los libros traen, lo que los libros traen. Si esto Y todavía es actual hoy día, no sé, pero las malformaciones, otro tipo de cosas, no tiene que ok. ver con este punto. Este punto es más bien una expresión física de una cosa espiritual. Y hay unas personas que físicamente pues nacen bien, sino que a lo largo de su crecimiento tienden a identificarse como serpientes, se tatúan, se cambian los ojos, se parten la lengua, se quitan los oídos. ¿Eso es relacionado o no? Bueno, eso son las influencias. O sea, como dije, puede ser que no tenga absolutamente nada que ver con como descendiente de Cain o de esa línea o de otras de las cosas que suelen haber, pero la influencia que probablemente a nivel social haya para ese tipo de actividades lo ha hecho caer precisamente en eso. Y quien juega con esas cosas está jugando con algo muy, muy delicado. No es algo con lo que se pueda jugar, los tatuajes. El cuerpo fue entregado por Hashem. Kadosh Baruj Hu nos entregó este cuerpo con estas características y de esta forma. El que haga algo
en contra de ese regalo que Kadosh Baruj Hu le entregó, simplemente está jugando con fuego. Gracias, Rab. Por allí hay una pregunta de Joseph que dice que si estas personas descendientes de Caín tienden a ejercer influencia en un área, ya sea político o económico. Generalmente sí, generalmente sí. Israel tiene la mano arriba. Bien, yo cometí el error de tatuarme el cuerpo anteriormente, Rabino. Bien. Hay que volver en chubá de eso y que no sé quién me lo preguntó, pero aquella persona que me lo haya preguntado, que me escriba en privado y vamos a tratar de ayudar. Israel. Buenas noches, buenas tardes, Rabino, y buenas noches, Ikba. Hice una pregunta, Rabino, lo que pasa es que yo tengo un hostal y en alguna ocasión, hace unos 10 años, llegó un israelí y tenía el nombre de Caín, literalmente Caín, y después de estar hablando un tiempo con él, me dijo que él era levita y que él no Sí. practicaba. Eso le ponen ese nombre como maldición, o sea, le encontraron algo que él era una persona de esas personas que no tienen emociones y los ojos literalmente como de tiburón. O sea, él no tenía expresión en los ojos. Yo le pregunté muchas cosas del juez, me dijo, no sé, no practico. Eso es mi papá, mis descendientes, yo no hago eso. Y le propuse que hiciéramos oraciones, que se pusiera la equipaje, se enojó enormemente, le dije, uy, qué vergüenza. Tú eres levita y no practicas. Yo que estoy en un proceso de conversión, quisiera haber nacido ahí y no lo haces. Y él no me pareció, se fue. Pero puedo dar fe que era, se llama Caín, literalmente. ¿Eso es No, posible, probablemente Rabino? la persona que lo grabó, que se lo grabó en un tatuaje, ¿no? Lo tenía en el pasaporte, Rabino. Lo tenía en el pasaporte, se llamaba El así, nombre. Caín, Ese es su nombre, literalmente. es su nombre. Era Sí. el nombre de él. Y Bueno, entonces era un la joven, era persona que le joven. puso ese nombre no sabe, probablemente no. Hay mucha gente que no sabe, o sea, si no estudias, no sabes. Es Pero, un pobre, pero ¿no? Pobre es conocimiento. israelí, pero Bien, pero israelí, eso y dice no, él que eso es no dice levita, nada. él esgrime que es levita. Bien, pero eso todavía no te da ninguna garantía de que sea una persona que sepa. Ya, sí, señor. Pero sí puede ser Caín, uno de los descendientes, porque No, o sea, daba temor mirarlo, eso temor, hacía simplemente, enfrentar la como mirada, dices, temor. son influencias. Lo que pasa es que el nombre influye. Entonces, cuando las influencias malas quedan y transforman a la persona, pero no es que descienda de ahí, sino que simplemente hay una influencia muy negativa, como los malos nombres. Hay personas que tienen nombres que son muy malos y que no pueden, no deben tenerlos, porque eso influye. Gracias, Rabino. Ok, Beseder, vamos a quedar entonces por hoy hasta acá. Cualquier otra pregunta que tengan, la pueden pasar a Itamar, me la hace llegar. Y Beseret Hashem nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Que tengan una Muchas excelente gracias, semana. Rab. Gracias, Rabino, igualmente. Gracias. Hola, Todo Rabino, Rabbi, gracias. todo Rabbi de acá de Shmuel. Abrazo. Todo לכולם. Cuídense.